importantes de ambas patologías. Entonces, la colecistitis es la inflamación o hinchazón de la vesícula biliar que se localiza hacia la parte superior derecha de la cavidad abdominal. Es un reservorio de bilis que es responsable de romper la grasa del cuerpo. Todo lo que ingerimos, que es grasoso, la bilis tiene la particularidad de romper las cadenas grasosas. Entonces, la colecistitis la causan los cálculos biliares, que son de muchos materiales, pero básicamente de sales biliares, bilirrubinato de calcio, oxalato de calcio y algunos componentes mixtos. Entonces, bloquean la entrada de la vesícula. Eso condiciona una inflamación interna y algún factor de tipo isquémico en las paredes que causan el dolor. Pero el dolor más que nada es por la contracción importante de la vesícula tratando de vencer ese sitio de obstrucción. Esto causa que se haga una acumulación, que se inflame la vesícula en forma importante. La colecistitis puede causar serios problemas o dolores abdominales que son de mucho tiempo. Algunos son de repente o muy repentinos y otras veces son crónicos, pero prácticamente es una patología crónica. Entonces, la disposición anatómica de la vesícula es en el cuadrante superior derecho del abdomen, pero guarda diferentes características anatómicas porque esa es la topografía habitual. Pero la vesícula puede estar del fundus hacia la parte medial o lateral del hígado, o puede estar un poco hacia arriba o un poco más abajo, pero esa es la disposición anatómica habitual. Vean cómo la vesícula tiene un fundus, un cuerpo, un cuello vesicular. Después del cuello sigue el conducto cístico. El cístico, junto con el hepático común, componen el colédoco. El colédoco tiene diferentes segmentos. Tiene uno libre y otro más o menos que entra por la cabeza pancreática hacia la segunda porción del duodeno. Entonces puede entrar solo el colédoco o puede entrar en forma independiente o en diferentes puntos, pero de la segunda porción del duodeno. A veces va acompañado con el conducto pancreático principal o el accesorio de Santorini. Puede tener cada uno en un lugar diferente, pero en la segunda porción del duodeno. O los tres drenan en el mismo punto, que es en la ámpula de Vater. Esto es muy importante, porque hay patologías pancreáticas que se derivan precisamente de esa disposición anatómica que tiene el colédoco. Entonces, el hepático común forma el hepático izquierdo y hepático derecho. Son los conductos hepáticos que drenan la bilis que se produce en el hígado, que en conjunto con el cístico se va guardando la bilis en el reservorio que es la vesícula biliar. Vean la disposición que tiene también el estómago, importante, porque el estómago puede tener contacto solamente a través de la porción del antro o el píloro cuando la vesícula está muy crecida, ¿sí? Eso es muy importante. Pero casi siempre, ¿sí?, el problema es en la segunda porción del duodeno. Entonces vamos a ver ahorita los signos y síntomas. Dolor continuo en la zona abdominal superior derecha. Dolor abdominal que se extiende al hombro derecho y en la espalda, en mi cinturón, hacia la porción renal, ¿sí? Y el omóplato del lado derecho. Los síntomas no mejoran cuando se toman medicamentos antiespasmódicos o analgésicos, los cuales no requieren receta médica. También cuando se cambia de posición o se desalojan gases, ¿sí? Hay náusea y vómito, fiebre, escalofríos, sensación de hinchazón, ictericia. A veces los pacientes tienen un tinte amarillento en la piel y en los ojos, importante, pero a veces tienen coluria y acolia. La orina se torna oscura y las heces se tornan blancas o amarillas o pálidas. Entonces es muy importante
preguntarle al paciente si tiene coluria o acolia, ¿sí? Esto es muy importante. Habitualmente el dolor siempre aparece después de una comida abundante, pero de colecitoquinéticos. Esos alimentos tienen la particularidad de hacer que la vesícula se contraiga enérgicamente. Entonces puede haber un lito, un solo lito, o incontables litos dentro de la vesícula biliar, de diferentes tamaños. Uno es suficiente para causar colecistitis. Pueden ser incontables, pero uno solo produce el cuadro de inflamación focal de la vesícula. Entonces pueden estar en la vesícula biliar, en el cístico o en el colédoco, tanto proximal como distal. Entonces se inflama o se obstruye la paso de la bilis hacia la segunda porción del duodeno, se desencadena el dolor importante. Pero hay estímulos también que pueden hacer que la vesícula se contraiga enérgicamente. Por ejemplo, tiene piedras ya, ¿sí? Y el paciente, por ejemplo, acaba de comer, ¿sí? El estómago así lleno hace que tenga un estímulo a la vesícula, se contrae enérgicamente. Al principio solamente es con alimentos colecitoquinéticos, pero después, incluso tomando agua, puede tener dolor el paciente. O también un estímulo olfativo o auditivo puede hacer que la vesícula se contraiga enérgicamente. Por ejemplo, usted entra a la casa y huele, por ejemplo, a carnitas, ¿sí? Entonces, la vesícula se empieza a contraer enérgicamente, aunque no haya comido. ¿Sí? Es un estímulo olfatorio. Entonces, por ejemplo, entra a una casa y oye que están guisando, ofreciendo, por ejemplo, carne. Entonces, hay un estímulo olfativo y auditivo y olfativo, ¿sí? Entonces, cuando esos estímulos son de forma importante, la vesícula se contrae enérgicamente. Pero ¿cómo se ven los litos? Por ejemplo, en placas de abdomen se ven imágenes radioopacas, ¿sí? Pero para que se observen estas imágenes opacas, pasan 7, 8 años. Entonces, no es fácil que se vean los litos vesiculares, ¿sí? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, por unos 4 o 5 litos, la topografía vesicular. Y por ultrasonido se ven con imágenes ecogénicas o blancas. Pueden tener sombra acústica posterior o carecer de ellas, porque los que carecen de sombra acústica son litos de material muy bofo, ¿sí? O sea, puede ser, por ejemplo, grasa, litos de colesterol. Entonces, no producen sombra acústica posterior. Se ven ecogénicos, pero no tienen sombra acústica. Hay otras patologías como los pólipos vesiculares que no tienen sombra acústica posterior, pero los pólipos están adheridos a las paredes vesiculares tanto anteriores como posteriores. Entonces, el advenimiento del ultrasonido dio al traste con muchos estudios que antes se hacían por radiología convencional. Entonces, actualmente tenemos rayos X, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética para estudiar las vías biliares. Por ejemplo, en la tomografía se ven litos de estas características. La vesícula, los litos se pueden ver hiperdensos, algunos con un centro más hipodenso, porque se tiene una parte externa que se va calcificando, pero la interna es colesterol. Entonces ven como aquí el lito se ve hiperdenso, y acá también, pero aquí un lito hiperdenso y otro que no es hiperdenso, es hipodenso en su interior. Son diferentes litos de diferentes características. Esto es un estudio que se hace actualmente todavía, es la colangiografía por sonda en T. Es una paciente operada, pero le dejaron sonda. A través de esta sonda se introduce medio contraste hidrosoluble para ver si está permeable la vía biliar o no. Entonces aquí, menos ese es el colédoco, pero
tiene algo que está obstruyendo la parte distal. Es un defecto de llenado en forma de copa invertida, que quiere decir que hay litos obstruyendo el colédoco distal. Empieza a ver dilatación de la vía biliar intrahepática, el hepático común, hepático izquierdo y derecho. Entonces, un lito que puede haberse olvidado en la vía biliar. Y aquí hay otra proyección que también muestra que no hay paso medio contraste. ¿A dónde tiene que pasar el contraste? Al segundo porción del duodeno. Y aquí no pasa. Se queda en el colédoco. Yo sigo pasando contraste, voy a ver si se dilatan las vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces, a veces tenemos que diferenciar diferentes patologías que pueden simular una colecistitis. Por ejemplo, pueden ver un hígado graso. Aquí, por ejemplo, el hígado se ve hipodenso. Y vean el vaso, se ve hiperdenso o de densidad normal. Esto es un hígado graso. Vean la densidad que tiene, menos 41 unidades Hounsfield. Pero el vaso tiene 37 unidades Hounsfield. Entonces, el hígado está grasoso. La grasa es como esta grasa de carne en el abdomen. Se ve negra. El hígado se ve hipodenso también, pero tiene diferente densidad. ¿Sí? Entonces, vean que en forma importante, cómo se ve. Por ejemplo, los vasos sanguíneos del hígado tienen 12 unidades Hounsfield. Pero el vaso se ve más denso, tiene 37 unidades Hounsfield. Lo que tiene que tener más o menos el hígado, entre 37, 45 unidades. Y aquí tiene menos 41 unidades. O sea, tiene densidades negativas. ¿Sí? Entonces aquí ya pusimos contraste. El contraste refuerza bien. La vena porta tiene 88 unidades, antes tenía 12. El hígado se sigue conservando menos 38 unidades. Y el vaso reforzó con el contraste hasta 67, tenía 37. Entonces, para que vean, porque a veces el hígado graso produce dolor cuadrante superior derecho del abdomen. Aquí otros litos por tomografía, se ven una imagen hiperdensa, pero son litos milimétricos. Es una lechera cálcica. Vean aquí hay otros igual, lechera cálcica, y empieza a calcificarse un lito alrededor. Son litos de diferentes categorías o sustancias, se van conformando los litos de diferentes tamaños y morfología. Otro estudio que ya no hacemos con la geografía percutánea. Es una aguja de chiva. Se picaba el hígado directamente, se pasó contraste y se iba rellenando la vía biliar intrahepática y extrahepática. Pero este paciente tiene un colangiocarcinoma. Entonces aquí el colédoco se ve con una mordida de manzana, donde está el tumor de Klatsky o colangiocarcinoma. La vía biliar se ve monstruosa, muy dilatada, porque hay un tumor aquí que está comprimiendo el colédoco en su parte proximal al hilo hepático. Entonces es muy importante. Ya no hacemos este estudio, ahora por la tomografía o resonancia o ultrasonido. También hay patología específicamente del hígado. Por ejemplo, aquí una imagen de placa muy denso, pero esa densidad equivale a esta imagen hipodensa del hígado. Es un absceso hepático de probable etiología amibiana. Entonces, cuando ponemos contraste al absceso hepático amibiano, refuerza la pared, o refuerza con contraste. Pared gruesa, contenido hipodenso. Pero el absceso hepático amibiano habitualmente es una sola lesión. Tiene más lesiones como esta, no es absceso hepático amibiano, es piógeno. Pero el amibiano habitualmente es único. Entonces, estos abscesos son muy grandes. Se pueden romper. Se rompe la cavidad abdominal o pasa al tórax.
Entonces produce empiema pulmonar. Ven aquí otra vesícula por tomografía, pero gigante. Entonces, los litos también grandes litos, de diferente morfología. Unos parecen cubos de hielo, y otros triangulares y otros redondos. Pero la vesícula está gigante, mide más de 10 centímetros. Vean el tamaño del riñón derecho, la vesícula gigante. Entonces, este paciente con cistitis crónica listésica aguda, con litos de diferente tamaño, muy grandes. Otro lito, vean, unos litos que parecen como rebanadas de cebolla, porque tienen diferente densidad, tanto en la periferia como en el centro. Parecen como tiro al blanco o diana, puede estar ocupando el lito toda la vesícula biliar, o sea, en una vesícula en porcelana. A veces hay otras lesiones que no tienen nada que ver con la vesícula, por ejemplo, metástasis hepáticas por ejemplo, cáncer de mama. Entonces, esas metástasis producen luego dolor porque ocupan un lugar en el hígado. Entonces, causa distensión de la cápsula de Gleason y eso causa dolor hepático. Pero mucha gente piensa que es patología vesicular. Cuando hacemos ultrasonido o tomografía, vemos diferentes lesiones nodulares de diferente tamaño y morfología. Aquí se ven hiperdensas, pero se pueden ver también como tiro blanco. Aquí hay una grande, vean, muy grande. Son metástasis hepáticas por cáncer de mama. Y esa es una resonancia, ¿se acuerdan con la geografía por sonrente? Parece, ¿verdad? Pero es una resonancia que nos muestra que hay un lito olvidado en el colédoco. Ese es un defecto de señal del lito. Sí, con diferentes softwares y diferentes sesiones que se hacen la resonancia magnética o secuencias, se puede ver T1 y T2 con diferentes morfologías de la vía biliar. Por ejemplo, aquí se ve con una ausencia de señal que se refiere al lito que está aquí enclavado el colédoco distal. Bien, acá otra secuencia, se ve el colédoco dilatado, la vía biliar intrahepática dilatada, pero aquí está el defecto de llenado o el defecto de señal que nos refiere que aquí hay un lito enclavado. En otras secuencias, con cortes axiales se ve el lito, la dilatación del colédoco, se ve que hay algo ahí adentro. Ven aquí otra secuencia, se ve el lito, se ve, ¿sí?, con ausencia de señal o hipointenso. El colédoco se ve hiperintenso con un anillo. Entonces, ha obstruido la vía biliar intra y extrahepática. Pero eso que está aquí es la cabeza del páncreas. Y a un lado, el duodeno, segunda porción del duodeno. Entonces, el lito está en la cabeza pancreática atrapado. Vean cómo se ve por resonancia. La vesícula biliar por ultrasonido se ve como una imagen piriforme o de pera. Se puede ver anecoica, o sea, negra, pero el contenido puede ser ligeramente hiperecogénico porque tiene lodo y los litos se ven hiperecogénicos o ecogénicos. Puede tener sombra acústica o no. Aquí, por ejemplo, no hay sombra acústica. ¿Sí? Esto es muy importante, porque hay litos de colesterol y no tienen sombra acústica. Ven aquí a otra vesícula con litos milimétricos chiquitos, unos pequeñitos, pero suficientes para producir pancreatitis edematosa. Entonces, ven aquí los litos chiquitos. Y el páncreas heterogéneo, se ve cuerpo y cola hiperdensos, pero alrededor se ve una hipodensidad que representa el líquido peripancreático. Entonces tienen pancreatitis por patología biliar.
¿eh? Otros litos diferentes, de diferentes tamaños, redondos o ovoides. Y aquí hay uno en lito, el colédoco, vean, está en trayecto de colédoco. Aquí hay otro, está tapando la vía biliar extrahepática. Otros litos, vean cuando anda flotando la vesícula biliar, de diferentes tamaños chiquitos. Aquí el páncreas se ve bien, páncreas. Páncreas parece un boomerang, ¿eh? Acá otro corte en la tomografía, los litos, cabeza de páncreas, cuerpo y cola pancreática. No hay líquido peripancreático. Y por otro sonido se ven imágenes hiperecogénicas. Esto sí tiene sombra acústica posterior, ¿sí? Pero los litos no están en la parte más declive de la vesícula, pueden ser pegados a la pared o, como estos, están flotando adentro de la bilis, ¿sí? Entonces, no se ve perfectamente la sombra acústica más por acá. Pero de aquí para acá no hay sombras acústicas. Tiene reforzamiento acústico posterior del líquido que está dentro de la vesícula, que es bilis, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí se ven 1, 2, 3, 4 y 5 litos, ¿eh? Entonces, ven cómo están como flotando dentro de la vesícula biliar. Hay otros litos, vean cómo se ven, hiperecogénicos, se ve otras cosas ecogénicas adentro, porque tiene lodo biliar, ¿sí? No tiene sombras acústicas, pero ven esta vesícula, no se ve anecoogénica como acá, que se ve negra, acá se ve blanca adentro o grisácea, porque todo eso es lodo biliar. Con los litos son la parte más declive, ¿sí? Entonces los litos que pesan son la parte más declive y estos sí tienen sombra acústica posterior. Bien, esta parte negra son las sombras acústicas posteriores de los litos que tienen incontables, pero tienen mucha lodo biliar también. Entonces, esta vesícula dolorosa, importante. Hay otra vesícula, vean, vesícula, puede tener plegaduras a nivel del cuello vesicular, pero aquí hay un lito y arriba se ve lodo biliar. Este lito, vean cuando tiene sombra acústica posterior. Y aquí se ve nivel líquido, porque el lodo biliar sigue siendo líquido pero espeso. Entonces, el líquido espeso se va a la parte más declive. Y lo más pesado es el lito. Va a la parte más posterior y es la sombra acústica. Vean, la sombra acústica, ¿eh? Entonces, un lito solo produce colecistitis, ¿eh? Uno solo. No necesita tener 10 o 100, 20. Uno solito produce inflamación vesicular. Aquí la vesícula llegó a 10 centímetros. Eso son 10 centímetros. Como 50 de ancho, ¿eh? Largo como 100 y ancho como 50. Aquí tiene, por ejemplo, 51. ¿Eh? El lito puede ser de unos 8 milímetros, más o menos. Otra tomografía nos muestra vesícula biliar, pero fíjense, tengo como unas imágenes totalmente hipodensas, negritas. Esas negritas son litos de colesterol, ¿eh? Tienen pancreatitis edematosa, el líquido peripancreático acá. Ah, caray, ya brincó mucho. Regresamos. Brincó mucho. Ahí estamos. Ahora, fíjense acá. Por tomografía, un lito colédoco. Acá está el lito. Aquí está vía biliar hepática dilatada. Un lito dentro. Este lito mide 10 milímetros y el colédoco alcanza 17 dilatado. Entonces, dilatación biliar hepática. Un lito coledociano. Aquí está la segunda porción del duodeno, cabeza de páncreas, ¿eh? Se ve como la resonancia, ¿verdad? Importante. Y finalmente, una vesícula
gangrenada, ven la pared engrosada, gruesa, llega casi a 7 milímetros de espesor. Entonces, vesícula gigante. Caray. Ahí está. Las paredes esfaceladas, ¿sí? Con trabeculaciones. Y hay litos también adentro, litos. Bueno, ponemos doble color y hay perfusión en la pared vesicular. La vesícula estaba negra, gangrenada, se perforó la vesícula. Entonces se gangrenó y estaba totalmente negra. Tuvieron que quitar vesícula, le dio peritonitis paciente química por bilis. Lito, vean cómo se llama el lito, la sombra acústica posterior. Pero lo representativo es aquí, en las paredes vesiculares muy engrosadas. Y finalmente, un estudio que ya no se hace, ¿sí? Con la cistografía oral, se da contraste 14 horas antes de hacer el estudio. Cada pastilla representaba 10 kilos de peso. Entonces, cada pastilla tomaba como un vaso de agua. Esa agua era para deshacer la pastilla. Y el contraste se absorbía en el tubo digestivo delgado y grueso. Entonces, la mañana cuando iba el paciente, tal contraste por vía portal llegaba a la vesícula biliar. Entonces la pintaba de blanco. Los efectos de llenado, las imágenes transparentes son los litos. Vean, lito parece como de hielo. El otro redondo. Pero hay incontables redonditos chiquitos. Entonces, se tomaba plata, se daba una dieta de Boyden que consistía en una torta de huevo con longaniza, con mucho aguacate y jitomate, y un licuado de chocomil. A los 30 minutos, 45 minutos después de ingerir la dieta de Boyden, ¿sí? Tomamos más placas para ver si se contraía o no la vesícula. No se contraía, tenía disquinesia vesicular, no se movía la vesícula. Entonces tenía dos patologías, las piedras vesiculares y la falta de movilidad de la vesícula biliar. Entonces el objetivo era ver la movilidad vesicular y el contenido, tenía que ser totalmente blanca, ¿sí? Pero aquí se ven defectos de llenado, que son litos de diferente tamaño. Tenían piedras vesiculares, contables. Entonces ven qué importante. Ese estudio no se hace. Entonces, vamos a ver rápidamente. Tenemos ahí está. Vamos a ver lo de páncreas. Comparto. A ver, se ve. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. El de páncreas, igual, patología tremenda. Entonces aquí hay una clasificación de Baltasar con contraste y sin contraste. Pero este Baltasar, en el 90, apareció con esta clasificación porque antes no se hacía tomografía directamente para ver páncreas. Se hacía diagnóstico clínico por ultrasonido o placas. Pero por la tomografía se empezó a hacer la variante de Baltasar, que consistía en meter contraste intravenoso en bolos de 20 hasta 50 mililitros de contraste. Los cortes se hacían, por ejemplo, 10 cortes de puro páncreas para ver cómo reforzaba la glándula pancreática con el contraste. Porque metíamos el bolo de contraste y pintaba el páncreas, pero a veces que no se pintaba, porque estaba con isquemia, porque hay pancreatitis necrótica hemorrágica o edematosa. Entonces, hallazgos, fíjese, hallazgos, voy a poner el marcador, el puntero.
Entonces la tomografía se caracteriza por medirlo en letras que son A, B, C, D y E. Pero la A, páncreas normal, 0 puntos. La B, aumento de tamaño del focal o difuso del páncreas, es da 1 punto. La pancreatitis Baltasar C, páncreas con inflamación peripancreática, 2 puntos. La clasificación Baltasar D, hay una colección intra o extrahepática pancreática, ¿sí? 3 puntos. Y la clasificación Baltasar E tiene 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal, 4 puntos. Porque vamos a dar puntajes y ahorita con contraste vamos a ver la otra clasificación que se complementan las letras. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el score, ya con contraste, el porcentaje de necrosis que tenga puede ser de 0, normal, ¿sí? Pero tiene menos del 30% de perfusión pancreática, 2 puntos. ¿Sí? De 30 a 50% de perfusión, 4 puntos. Y más del 50%, 6 puntos. Por ejemplo, este de 6 puntos, más del 50% de necrosis pancreática. Con 4 puntos de K, son 10 puntos. Pero vean los 4 puntos de que son 2 o más colecciones, ¿sí? O gas retroperitoneal, o sea, muchas colecciones líquidas, ¿sí? Además hay gas, el gas representa absceso pancreático, porque se necrosó el páncreas, entonces es muy grave, Con 10 puntos, está más para allá que para acá, Pero vean el otro complemento, los datos de morbimortalidad cuando se pone contraste intravenoso. Si da más del 8% de esa páncreas necrosado, 3% de pacientes tienen más morbimortalidad. Si tiene de 4 a 6, 35% aumenta la morbimortalidad. Y si tiene de 7 a 10 puntos, 92%, ¿sí? Tiene 17% de morbimortalidad. Allá por el 90, de 10 de pancreatitis que había, no se morían. Porque antes, pancreatitis se metía a operar luego. Caso lamentable porque las cirugías eran muy riesgo de morbimortalidad muy elevado. Entonces, cada 10, 9 se morían. Ahora, de cada 10 se muere 1, porque se vio gran desequilibrio hidroelectrolítico que requería terapia intensiva antes de operar. Entonces, pacientes, una vez a un mes sin comer, están en ayuno completamente, con soporte, ¿sí? Hidroelectrolítico, porque la descompensación, ¿sí? Es importante, ¿sí? Entonces, cuando hay pancreatitis, ¿sí? Los líquidos pancreáticos se comen todo, los hacen todo. Más fuerte el álcali que el ácido, entonces se come todo. Entonces es muy importante mantener ayuno. Pero los datos clínicos, dolor abdominal importantísimo. La gente llega doblada. ¿Sí? Esta posición, el paciente conoce posición gatillo. Viene doblado el paciente. Porque siente que lo atraviesan con un puñal. Dolor abdominal severo. Los más fuertes dolores del páncreas. Tienen náusea y vómito, fiebre, glicemia, ¿sí? Y pasa alta. Leucocitosis, hiperglicemia, hipercalcemia. ¿Por qué? Porque se produce insulina y glucagón, ¿sí? Entonces la DHL elevada, la CGO elevada, pero también lo contrario puede ser normal.
Entonces, muy importante, ¿sí? Puede tener leucocitosis, ¿sí? Y luego leucocitos, porque se va contaminando toda la cavidad retroperitoneal. Entonces, ¿cuántos espacios tiene el retroperitoneal? 4. ¿Sí? Peripancreático, parrenal anterior, perirenal, parrenal posterior y el espacio de psoas. Eso es muy importante porque hay datos que van a indicar pancreatitis necrótica hemorrágica. Entonces, hay gente que tiene pancreatitis necrótica hemorrágica y le sale una mancha alrededor del ombligo, una mancha verdosa y otra mancha en la espalda, verde, porque la sangre se va por diferentes capitas, llega a los espacios retroperitoneales y va hasta la parte anterior del abdomen. Entonces, se quedan depositadas ahí la hemosiderina y los eritrocitos quedan ahí y queda una mancha, signo de Cullen y signo de Turner, para que lo busquen clínicamente, y mucho dolor abdominal. Entonces, vean, etiologías pancreáticas en nuestro medio, las más frecuentes son por alcoholismo, comer mucho, importante, patologías, ¿sí? Vías digestivas o vesiculares, ¿sí? Importantes. Pero hay un montón. ¿Cuántas hay? Puede haber síndrome de Sjögren, esclerosis primaria, ¿sí? Puede haber patologías obstructivas como tumores, traumatismos. Por ejemplo, tienen traumas cerrados de abdomen, hacen pancreatitis, ¿sí? Pero los más frecuentes porque tienen, por ejemplo, piedras vesiculares, ¿sí? Ingiere mucho alcohol. La gente que toma mucho y come mucho, el alcohol hace que se inflame la lámpara de váter. Entonces, salen los jugos pancreáticos dentro de la lámpara de váter. No pasan los jugos pancreáticos. Entonces, da pancreatitis por tomar mucho, comer mucha grasa, Eso es muy importante. Pero todos estos son factores o etiologías de pancreatitis. Hay tumores, patologías congénitas como el páncreas diviso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vean qué importante, genéticos, hereditarios, mutaciones de genes, autoinmunes, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, y entonces dan diferentes formas de pancreatitis. Pero ven aquí cómo está el páncreas, con mucho líquido peripancreático. Aquí está la cabeza totalmente, por ejemplo, hipertensa, pero lo que es el cuello se ve hipotenso. Acá, a continuación, páncreas, se ve parte de la cola y cuerpo, pero no se ve completo. Vean, el líquido peripancreático corre para renal anterior la fascia lateral coronal izquierda. Ven aquí corte coronal, duodeno, cabeza páncreas, líquido peripancreático y cómo se va por la fascia lateral coronal, discurre hasta el fondo del saco posterior. Otra vez, peripancreático, páncreas, y ligeramente hipertenso aquí, pero el resto se ve hipodenso, con lección hasta acá abajo, llega hasta acá. Viene acá otro, con lección, otro paciente, con lección, pero viene acá, ¿qué tiene? Aire. ¿Es normal que tenga aire el páncreas? No. Entonces, este aire representa absceso pancreático. ¿Qué tal? Ven acá, ¿dónde está el páncreas? Ya no está el páncreas. Es un absceso pancreático. ¿Se lo comió? Sí. Material purulento. ¿Qué tal? No se ve el páncreas, desapareció. Tiene líquido peripancreático, la fascia lateral coronal. Y ven aquí, tronco celíaco, arteria esplénica y arteria hepática.
pero entonces el páncreas, no hay páncreas, es un absceso, una cosa llena de pus aquí y aire. Hay otro absceso, bien, hay aire aquí, pero pinta un poquito cabeza, pero no se ve cuerpo ni cola, está lleno, sí, de material purulento alrededor. Y el líquido llega hasta el fondo del saco, vean, aquí está el fondo del saco, aquí están las caderas, las articulaciones coxofemorales, hasta allá abajo el líquido, entonces corre el líquido. Entonces ven acá, por ejemplo, aquí, duodeno, aquí está colecciones, el absceso pancreático, una sonda nasogástrica, cabeza del páncreas, o sea, cuerpo y cola, hay aire. Pero ven aquí el líquido llega hasta abajo, hasta abajo llegó. Queda bien, bien. El absceso hacia la cola. Parrenal anterior izquierdo, pasa la cervical, llega hasta el fondo saco posterior. Y hay otra colección atrás del estómago. Esta atrás del estómago. El estómago tiene contraste oral. Ven acá, igual, atrás del estómago, líquido peripancreático, es el pararrenal anterior izquierdo. Aquí están arterias esplénicas, proteína líquido, todo alrededor, únicamente hay poquita cabeza, se cola acá, pero alrededor, colección peripancreática, pero ven la colección, empieza a aparecerle con una pared delgadita, porque la pancreatitis puede ser 4 semanas, entonces cada semana hacen una tomografía. Vean aquí, este paciente está operado de vesícula, tiene grapas, entonces la patología puede haber sido por alcohol, entonces ven acá, a esta colección empieza a salir pared delgadita y setos, empieza a conformar un pulmón pancreático para delimitar las colecciones líquidas. Ven acá otra vez, empieza a hacer paredes, las colecciones para delimitar y poco a poco irse absorbiendo el líquido prepancreático. Ven acá otro, tiene absceso de cuerpo y cola pancreática, no se ve parte cabeza. Ven acá, absceso, ya está operado, tiene drenajes en el absceso. Aquí hay otro igual, más para abajo, y en reconstrucción coronal, está absceso del cuerpo y cola, con sus drenajes, colecciones prepancreáticas. Mira acá, este tiene mucho líquido, un poco en mi diafragma derecho y el izquierdo. Tiene pancreatitis, aquí está el líquido, atrás del estómago. Importante, líquido, atrás del estómago, páncreas. Aquí está el páncreas, pero de parte del cuerpo, se ve parte del cuerpo y cola, pero mucho líquido peripancreático. Parrenal anterior izquierdo, pasa el lateral. Mira aquí cómo está el páncreas. Pusimos contraste con refuerza aquí, contraste. Se refuerza parte del cuerpo y cola. La colección sí tiene vesícula, aquí está la vesícula. Más para abajo, simple con contraste. Con refuerza, Aquí no reforzó cuerpo y parte cola, no se ve parte de cabecita. Parte de cuerpo y parte de cola. Entonces, para que usted tiene cola hemorrágica. Y vean hasta dónde llega el líquido, hasta el fondo del saco posterior. Una señora tenía dio intrauterino. El otro anda flotando en el líquido peripancreático que llegó hasta abajo. El saco coronal, muy importante, muestra la grasa
Vamos a ver cómo los diferentes planos musculares se van abriendo. Vean aquí, no se ve lo mismo acá que acá. El líquido está entre los músculos oblicuos. La grasa se ve sucia. En lugar de verse negra como acá, se ve grisácea. Pues se va infiltrando y eso hace que tenga manchas. Ven aquí alrededor del ombligo, muy hiperdensa, la grasa. Tiene que verse como acá negra. Y aquí se ve grisácea, tiene mancha acá. La espalda igual. Llegan a ponerse las imágenes, se ven verdosas y después se hacen moradas. Los signos de Cullen y Turner. Técnicamente. Y los líquidos, ven, aquí está el páncreas, y alrededor del páncreas líquido. Espacio esofágico izquierdo, estómago, el líquido llega hasta el fondo seco posterior. Aquí está el yo intrauterino. Acá otra vez, por el ombligo, una mancha de grasa, porque los líquidos viajaron por acá, dieron la vuelta y llegaron hasta acá. Porque acá se ve igual grisáceo, ven, está en la espalda, esta mancha. No es músculo, es grasa. El músculo está acá. Entonces, y se infiltró esa sangre molida, ¿sí? Y pasó hasta acá atrás, Entonces tiene esas manchas en la espalda y alrededor del ombligo. Ven acá otro, el que mostré hace rato, piedra, hace pancreatitis y eso un pseudoquisis pancreático. Está pseudoquisis pancreático, ya casi no hay líquido pancreático aquí. Aquí hay otro pseudoquiste sectado, tiene uno acá cerca de la cabeza y otro en cuerpo y cola. Aquí ya pasó la pancreatitis. ¿Qué está curando? Pues tiene pseudoquiste pancreático. Son imágenes de aspecto crítico. Vamos a ver los pseudoquistes, como quistes, ¿verdad? Importante. Pueden ser grandes, Y hay otro pseudoquiste. Pero ven aquí, es tan importante porque ya pancreatitis crónica. En la cabeza pancreática hay calcificaciones múltiples. Es paciente que ha tenido múltiples eventos pancreáticos. Tiene pseudoquistis grande. Se drena por estómago o se funciona directamente por la panza. Y otro, bien, casi terminamos. Otra vez páncreas, un atigrado. Tiene pancreatitis edematosa. Entonces se ve que hay unos defectos de llenado como si fueran líneas. ¿Sí? Entonces se llama páncreas atigrado. Entonces no tiene buena perfusión toda la glándula y además está hinchado. Mide más de 40 milímetros. Aquí está otra vez páncreas, como si fuera tigre. La colección líquida pancreática, espacio sufrénico derecho o izquierdo, líquido pleural más del lado izquierdo, con colapso pulmonar, pero hasta no llega el líquido, hasta abajo, porque puede llenar toda la cavidad abdominal retroperitoneal del líquido, pero el líquido se va comiendo todo, por eso duele tanto el páncreas, toda la panza. Ven acá cómo está de líquido, el riñón izquierdo, el riñón derecho. Entonces, está lleno de líquido. Suprarrenal izquierda, a ver cómo está, chiquita, Así es el tamaño, Pero, ven el líquido que hay, peripancreático, pararrenal anterior, tanto izquierdo como derecho, llegó el líquido hasta abajo. Y ven aquí cómo se mide el páncreas, cabeza, cuerpo y cola. Pero normalmente la cabeza no llega a más de 30 milímetros, aquí mide 40. El cuerpo no llega a 20, llega a 28. La cola igual, 20 milímetros, y aquí mide 28. Entonces está edematizado el páncreas. Y está
como tigre, ¿sí? Unas partes lineales hipodensas, ¿sí? Con aumento de tamaño generalizado. La perfusión puede ser variable, ¿eh? Entonces, bien importante, páncreas. Entonces, no sé, tengan alguna duda o comentario. Pero son 2 clases, 2 sesiones muy importantes, ¿eh? ¿Qué les parece? Doctor, entonces para pancreatitis el mejor estudio para su diagnóstico va a ser la resonancia. No, la tomografía. Ah, ok. Hay que poner el contraste, ¿eh? Intravenoso. ¿Para qué sirve el contraste? Para ver si tiene buena perfusión o no el páncreas. Si hace simple, te quedas que no sabemos si tiene perfusión o no. Entonces hay que meter el contraste. Si no refuerza, está muerto el páncreas, ¿eh? No tiene perfusión, no tiene vascularidad. Entonces, si está totalmente hipotenso, está muerto. Toma pancreatitis necrótica hemorrágica, ¿eh? Pero si refuerza, tiene toda buena perfusión, pero para ver esa perfusión hay que mandar contraste intravenoso. Entonces, de acuerdo a las localizaciones de las colecciones líquidas, tamaño de páncreas, ¿sí? Vamos a ver la clasificación de Baltasar. Vamos a darle A, B, C, D o E. Y cada una de ellas tiene un punto, ¿sí? Cuando excede de 10 puntos, mal el paciente, muy mal, muy grave, ¿sí? Por eso es importante mantener el contraste. Por resonancia no, porque resonancia tendría que poner contraste también. Además, muy caro. Y hay que llevar al paciente a resonancia, son las tripas que lleva. Entonces, es material ferromagnético. No puedes meter un ventilador. No llegan con dificultad respiratoria. Entonces, no es bueno hacer resonancia porque no ayuda mucho. No ayuda. Mejor la tomografía es más rápida. Nos muestra más precisión, ¿eh? Pero hay que meter el contraste. No metes contraste, haz de cuenta que no hiciste nada, ¿eh? Entonces, para que te hay que hacerle, cuando llega a paciente de urgencias, luego cada 7 días, porque va a tener una evolución natural, ¿sí? Cada 7 días va cambiando. Entonces, le hago hoy, cómo se va distribuyendo el líquido. En 8 días, si empieza a salir reforzamiento a la pared de esa colección, se va aglutinando. A los 14 días, la pared se engruesa, ¿sí? O se necrosa y ese absceso pancreático. La tercera y cuarta semana aparece absceso pancreático o pseudoquiste y las colecciones van disminuyendo hasta que se cura el paciente. Pero, ¿qué pasa en la tercera semana? Se abscesa, ya se puede operar. Pero no antes, porque si no, se infecta rápidamente. Luego tiene el desequilibrio hidroelectrolítico, más grave se pone. Por eso moría antes mucha gente. Porque luego los quieren operar. Entonces, ven qué importante. En 30 años ha evolucionado mucho pancreatitis. No antes de la patología que se morían. Luego cada 10, 9 se morían. Ahora ya no. Ahora de cada 10, uno se muere. O sea, bajó el porcentaje de mortalidad porque ya se meten a la terapia intensiva, ¿sí? Pero pueden estar un mes ahí que retienen alimentación parenteral. No, nada de comer por la boca, está en reposo, ¿eh? Entonces, luego cuando llega un paciente pancreatitis, tomarle para ver amilasa y lipasa. Elevados, pancreatitis. Cerrar la boca, no puede comer ni agua, ¿eh? Entonces, líquidos, porque adentro
todo se está comiendo el páncreas, todo se come. Eso crea desequilibrio electrolítico. ¿Sí? El paciente se pone grave. O sea, hay que manejar el desequilibrio porque tiene acidosis respiratoria y metabólica. ¿Sí? Por el páncreas. Entonces, vean qué importante. Todos los pancreatitis requieren terapia intensiva. No es de que en la construcción veo, no, terapia intensiva. Si no se muere. Luego el dolor tremendo, los más fuertes dolores que hay en la panza. Luego les da líquido pleural más del lado izquierdo que del derecho. Entonces, patología de cuidado. ¿Hay una otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? Así es, Juanes. Creo que todo bien, doctor. Perfecto. Entonces, siguen yendo a rotar, ya, siguiente semana, a lo mejor la última, para que demos las últimas sesiones, luego examen. No se preocupen, ya hemos hecho examen antes. Va a ser examen lo que vimos. Ya saben ustedes cómo es el examen. Entonces, pueden rotar, siguen yendo a rotar hasta el último día, no importa. Aprenden más ahí. Lo espero yo con mucho gusto. Sí, doctor. Ahí Bueno, lo vamos a ver. Con mucho gusto. Mándale batalla, Sí, doctor, ya se la mandé. Gracias. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos, doctor. Bien. Bonito fin de semana. Igualmente, cuídense mucho todos. Hasta luego, doctor. Adiós, Gracias. adiós. Adiós, Doctor. Adiós, doc. Bye, bye.